Lecturas de la 29ª semana del tiempo ordinario. Sábado 23 de octubre de 2021. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 1 al 11. Ahora no pesa condena alguna sobre los que están unidos a Cristo Jesús, pues por la unión con Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que no pudo hacer la ley, reducida a la impotencia por la carne, lo ha hecho Dios. Envió a su Hijo encarnado en una carne pecadora como la nuestra, haciéndolo víctima por el pecado, y en su carne condenó el pecado. Así, la justicia que proponía la ley puede realizarse en nosotros, que ya no procedemos dirigidos por la carne, sino por el Espíritu. Porque los que se dejan dirigir por la carne tienden a lo carnal. En cambio, los que se dejan dirigir por el Espíritu tienden a lo espiritual. Nuestra carne tiende a la muerte, el Espíritu a la vida y a la paz, porque la tendencia de la carne es rebelarse contra Dios. No solo no se somete a la ley de Dios, ni siquiera lo puede. Los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pues bien, si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justificación obtenida. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 23. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 1 al 9. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala.
¿para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Le contaron a Jesús un motín de los Galileos en el patio del templo y la intervención inmediata de la guardia romana apostada en la fortaleza vecina. Violaron en el campo sagrado, estrictamente reservado a los judíos, y derramaron sangre en el lugar santo. Los que cuentan el asunto esperan de Jesús una respuesta solidaria frente a esta matanza de sus compatriotas y la ofensa hecha a Dios. Pero Jesús no quiere fijarse en estas consideraciones. Según su costumbre, deja que los hombres se dejen absorber por causas más humanas que divinas y les llama la atención sobre lo esencial. Esos patriotas galileos eran hombres violentos, igual que los soldados romanos que los mataron. Y en ese momento, Dios llama a todos a una conversión de la que depende su misma supervivencia, pues la situación de violencia es tal que no existe ninguna salida para el pequeño pueblo judío dominado, fuera de la fe, la cual obra mediante el espíritu de perdón. Un espíritu de perdón al que no le permiten entrar en sus corazones, porque están más pendientes de lo que hace el otro, o las causas por las cuales los otros perdieron la vida. No se dan cuenta del propio pecado que los envuelve y que poco a poco les va minando la fe en Dios. Están más pendientes de lo que el otro pueda hacer o pensar que de lo que yo puedo hacer por alcanzar el reino de Dios. Jesús, Eucaristía, tú eres nuestro alimento en el peregrinar hacia el Padre. Abre nuestro entendimiento para comprender que somos peregrinos y que debemos estar preparados para el gran encuentro contigo. Te pedimos la humildad de reconocernos frágiles y de enmendar nuestros errores, tú que estás a la diestra del Padre. Amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio.